Hola, soy Celia, soy ilustradora. El otro día Alicia, una compañera vuestra, me mandó como una encuesta por Google sobre un trabajo que estaban haciendo y estaba buscando referencias, un poco de ilustradores actuales para ayudaros un poco a todos los que queréis comenzar en el terreno de la ilustración profesional y voy a responder unas preguntas que ella ponía en la encuesta que espero que os sirvan de ayuda. Nombre, ya os lo he dicho, Celia. Campo de ilustración predominante. Me dedico principalmente al dibujo, a ilustración editorial. Eh, Ahora mismo creo que la mayoría de los proyectos que tengo, en los que estoy trabajando, son todos en torno a narrativa, textos, poesía, también ilustración de libros de texto. eh, que son los libros que van dedicados a la educación. Ahora mismo estoy trabajando con primero, segundo, tercero de la ESO, cuarto de la ESO también. Eh, Ilustración científica. Eh, es cierto que no estoy especializada en este terreno, pero sí que hago algunas ilustraciones en el terreno de la ilustración científica. Y también luego hago para encargos personales y particulares y tal, retrato, dibujo de anatomía, un poco de todo, la verdad. Dibujo de animales, naturaleza. Estudios previos. Yo estudié grado en diseño en la Universidad Complutense de Madrid. Yo venía de un bachillerato científico, es decir, que el primer contacto real que tuve como con las disciplinas artísticas un poco más profesionales fue cuando entré a la universidad. Eh, para mí entrar aquí fue me cambió la mente totalmente, ¿no? Como que empiezas a conocer gente del mundo, empiezas a relacionarte con compañeros también que vienen de otras disciplinas. Recuerdo que allí estábamos un poco de todo. Eh, Desde bachilleratos científicos, lengua, bachilleratos más artísticos y otra gente que venía de sociales, o sea que había un poco de todo. Eh, pero creo que la facultad es un lugar muy importante, incluso cuando os vayáis de la universidad, mantener todos los contactos y amigos que hayáis hecho allí para construir después posibles proyectos. Eh, vale. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo de ilustración? A ver, yo creo que siempre he ilustrado y siempre he estado trabajando un poco en el terreno del dibujo. Creo que incluso antes de entrar a la carrera yo ya estaba haciendo algunos encargos para particulares, generalmente amigos, conocidos, eh, sí, un poco en mi entorno, pero ya estaba empezando a hacer algunos encargos. Y creo que el primero realmente así como un poco más grande, como un poco más profesional, fue una pintura mural. Eh, de hecho, he hecho un montón de menos ahora pintar murales, me estoy acordando de eso. Y, un poco eso, creo que ese fue el primero que hice, una pintura mural, o sea que ni siquiera tenía mucho que ver con el terreno de la ilustración exactamente, sino un poco también el lado un poco más artístico, pero tampoco relacionado exactamente con la ilustración. Al final todas las bellas artes están muy relacionadas y yo creo que unos terrenos están en otros, como que todas las disciplinas se pisan un poco y se superponen. Y creo que eso también es lo interesante de este trabajo. Otra pregunta. Creo que también el primer trabajo como ilustración en sí, como más profesional, creo que fue con el Museo del ABC de Madrid, con el Museo de Ilustración, que fue una publicación que hicieron de relato corto de la Fundación Coca-Cola. Es un concurso que se hace internacionalmente todos los años y sacan como un catálogo de los relatos seleccionados. Y también son escritores noveles y participamos ilustradores noveles. Entonces fue como que nos juntamos un poco ambas disciplinas y hicimos ese proyecto conjunto. Eh, Creo que ahí hice una ilustración de retrato. Teníamos que ilustrar un texto que nos daban de uno de estos escritores. Eh,
Y ese fue como el primer trabajo de ilustración, por así decirlo. Vale, la siguiente pregunta era... ¿Cuál ha sido tu peor experiencia como ilustradora? A ver, tampoco he tenido grandes malas experiencias. Hago así un poco memoria y creo que tengo 2 malas experiencias así un poco que se me ocurren rápidamente. Voy a contar una que creo que os puede servir y que puede ser útil para que no hagáis lo que yo hice aquel día. Bueno, me escribieron por Instagram, una clienta me dijo que quería un retrato personalizado de ella y de otro familiar. Yo en ese momento estaba de exámenes finales. Recuerdo que estaba pues con las entregas, con toda la movida, o sea, bastante estresante el momento. Pero aún así me contó un poco la historia, era algo como muy personal y decidí que lo quería hacer, que no me importaba, que bueno, que dejaba de hacer todo y que me ponía a hacer el encargo. Me lo pidió a color y recuerdo que se lo hice, fue un dibujo tradicional en acuarela y grafito. Y cuando lo tenía terminado, eh, después de haberlo presentado, que fue como ella me lo pidió, me dijo que le encantaba, pero que si lo podíamos, que qué tal habría quedado en blanco y negro. Yo en ese momento pues no tenía mucha experiencia en este terreno, ya os digo, estaba un poco comenzando y pues es un poco pues las cosas que te pasan cuando estás empezando y que os pasarán seguramente también. Pero bueno, ya escuchando esto espero que no. Le hice el segundo retrato, no le pensaba cobrar el doble, le pensaba cobrar lo mismo y enviarle los 2. Le dije, bueno, vale, pues como lo necesitas con mucha urgencia, además recuerdo que me lo pidió como de un lunes para un viernes, lo quería con mucha rapidez. Recuerdo que en 2 días le tenía hechos los 2 retratos, a color y en blanco y negro. Y bueno, pues al tercer día le escribí, le dije, oye, mira, ya los tengo, te envío foto, tal, le encantaban, pero nunca me dio su dirección para poder enviárselo. Recuerdo que le volví a escribir, le dije que sucedía, que cuando se lo enviaba, que bueno, en fin, que me diese un poco pautas. Igual hay gente que también a veces no lo quiere por envío, sino que es presencial. Si viven en la misma ciudad que tú, a mí no me importa acercarme y dárselo. Y bueno, pues al final no me escribió, nunca más me escribió. Pasaron como 2 o 3 meses y le volví a escribir. Le dije, oye, mira, tengo aquí este encargo que me pediste. Cuando te lo envío. Y básicamente lo que me dijo fue que ya no lo quería, que ya, bueno, pues que un familiar había fallecido, que creo que era para la persona que se lo iba a regalar. El caso es que ya como que no quería el encargo. Bueno, pues ya os digo, me quedé con los retratos, me quedé sin cobrar el dinero y me quedé sin todas las horas que invertí durante ese tiempo para estudiar los finales y para trabajar en mis proyectos. Vamos, que perdí muchas cosas. Así que nada, si os vuelve a pasar esto, no hagáis como yo. Y conclusiones que extraje de todo esto fue que no os dé apuro pedir un poco de dinero por adelantado, quizá no todo el importe, pero una parte, porque al final tú haces inversión de material, yo compré papeles, compré materiales, compras lápices, pinturas y de ninguna manera te llega, ¿no? Entonces creo que no es ninguna locura, de hecho lo suelen hacer en la mayoría de agencias profesionales y los ilustradores que conozcáis profesionales también lo suelen hacer, suelen trabajar así, pedir un importe que puede ser pues el 50% o un 30% lo que vosotros estiméis del precio final del proyecto antes de comenzar el proyecto y que una vez que lo hayáis entregado o justo al finalizarlo se haga el siguiente ingreso del importe. Esto os evita, pues bueno, os facilita que la gente se comprometa con vuestro trabajo, tener una seguridad de que podáis comprar material, etcétera, y que no vais a estar invirtiendo dinero a lo tonto, como yo hice, y, y también valorar vuestro trabajo. No podéis ir por ahí regalando vuestro trabajo vale tiempo, vale dinero, eh, y tenéis que hacérselo saber al cliente. No trabajamos gratis. Y esto creo que hay que crear un poco conciencia a todos, porque al final no solo te estás perjudicando a ti, sino que perjudicas a todo el sector. Vale. ¿Eres autónomo? Si es así, ¿te fue muy complicado entrar en el mundo laboral en cuanto a finanzas? Sí, soy autónoma. Ahora, la verdad es que hace relativamente poco que me he dado de alta como autónoma. Yo siempre he estado haciendo trabajos puntuales de ilustración
cuando esto se convirtió en una continuidad suficiente como para poder darme de alta como autónoma. De hecho, es una de las... está por ley así. Si tu trabajo es repetido en el tiempo, tiene cierta continuidad y como que tienes un poco mensualmente una estabilidad, te tienes que dar de alta como autónoma, es así. Y yo ahora mismo sí que estoy dada de alta como autónoma, pero no, también es verdad que tengo que decir que no vivo exclusivamente de la ilustración, también hago trabajos de diseño, aunque por redes sociales simplemente comparta la parte de ilustración. Estoy haciendo diseño web, estoy haciendo diseño de publicitario, un poco de todo lo que va saliendo. También ahora recientemente voy a hacer un juego de mesa, o sea, voy a hacer un poco de todo. Vale, te fue muy complicado entrar en el mundo laboral en cuanto a finanzas. Aquí me he apuntado una cosa que os quería comentar. Vale, sí que es complicado. No es algo sencillo, no viene de manera inmediata. Creo que uno se va construyendo conforme va creciendo y va consiguiendo más proyectos, pero es un trabajo muy constante. Tú tienes que ser constante en tu trabajo y en tu día a día, y poco a poco te irá llegando, te irán llegando más encargos y más trabajos, pero necesitas ser constante y no es sencillo, no va a ser algo que llegue de la noche a la mañana. Yo algo que os recomiendo mucho aquí es que trabajéis en proyectos personales. Creo que a muchos ilustradores lo que les pasa también últimamente es que siempre esperan como encargos, pero al final los encargos no llegan si tú no trabajas por tu cuenta propia y demuestras lo que quieres contar, cómo lo cuentas, que la gente se sienta identificada con lo que haces. Y una vez que haya una conexión emocional, porque al final nuestro trabajo es muy emocional, la gente, y creo que un poco de manera natural, irá llegando a ti y te irán pidiendo cosas si se sienten identificados con lo que haces. Entonces creo que es muy importante trabajar en proyectos personales. Siempre que tengas tiempo para hacerlo, hazlo. Técnica principal, digital, tradicional o ambas. Bueno, yo aquí la verdad es que hago de todo. Disfruto muchísimo más con el tradicional porque es realmente como más mejor me lo paso. Porque estar con el papel, con el carboncillo, mancharme las manos, con el grafito, con la acuarela en sí, bueno, creo que es la parte que más disfruto, pero también hago digital, trabajo con muchos programas de edición digital. También luego para el retoque final de las imágenes, vamos, ambas cosas. Creo que hay que saber también para qué tipo de trabajos hacerlo en digital y para cuáles hacerlo en tradicional. Hay veces que el cliente no te pide un estilo en concreto, sino que te hacen un poco de elegir a ti. A mí eso me pasa mucho con los encargos personales. Pero es cierto que para determinados trabajos que te puedan exigir muchos cambios, el digital es muchísimo más sencillo, mucho más rápido, y si se ajusta a lo que buscan, eh, tienes que también pensar un poco en esa agilidad a la hora de, si te equivocas, pues cómo corregirlo rápidamente. ¿Qué programas sueles utilizar para la ilustración? Photoshop, Illustrator, Procreate. Pues la verdad es que utilizo los tres. Ahora mismo Photoshop sobre todo lo uso para lo que es el tema ratón. Cuando tengo que trabajar con ratón, Photoshop para mí es maravilloso, entonces es lo más rápido. Más incluso que Procreate, lo que es para montar imágenes. Generalmente yo dibujo mucho en tradicional, escaneo, limpio las imágenes, edito en Photoshop o en Procreate, ambas. Y después lo monto casi siempre la ilustración final en Photoshop. Procreate lo uso muchísimo para lo que es dibujo digital sobre la tableta, no tanto para montar imágenes, sino para añadir detalles generalmente posteriores a la ilustración tradicional, o también para crear ilustraciones desde cero ahí. Pero creo que es importante, bueno, Illustrator también lo uso para el tema vectorial, pero vale, aquí os quería comentar algo porque creo que el digital está muy bien. Todos los que hagáis ilustración digital sabéis que
pues te permite hacer muchas modificaciones, el error, deshacerlo muy rápido, y creo que eso es muy interesante porque te permite mucho experimentar, pero creo que también es importante que no perdamos un poco esa conexión con lo tradicional, porque al acostumbrarte tanto al digital, creo que el error no es tan visible. Al final uno cuando trabaja en digital, pues es tan fácil volver atrás, rehacer sobre la ilustración, pero volver atrás y, y crear esa imagen perfecta al final, que son cosas que te pierdes un poco de cuando trabajas en tradicional. Cuando trabajas en tradicional al final ves el error, lo ves ahí, está ahí, y antes del primero tuviste que hacer, o sea, antes del último tuviste que hacer otros 5 antes que salieron mal. Y creo que es muy importante tener eso también en papel para ver un poco el recorrido. De hecho, bueno, yo creo que esto es algo mío personal también, eh, pero sí que creo que es importante ver el error y que esté ahí, que esté presente y un poco quererlo también, ¿no? Como parte del proceso de aprendizaje. Que esto, bueno, pues con las técnicas digitales pues no pasa tanto, pero bueno, que creo que entre las dos se puede crear imágenes, que es al final nuestro cometido. ¿Qué redes sociales ayudan a que tu trabajo sea más visible? Vale, yo uso muchísimo Instagram. Bueno, me habéis puesto unas cuantas. Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook, Tumblr. Yo generalmente utilizo Instagram y Facebook. Twitter lo utilizo para memes, broma, no para trabajo, aunque sé que hay gente que lo usa para trabajo. Pero también quiero decir un poco que creo que las redes sociales tampoco son para todo el mundo. Creo que esto es algo importante de mencionar porque últimamente hay una tendencia que veo bastante repetida, que es como que tienes que ser casi influencer para ser ilustrador, y en verdad no tiene nada que ver. Creo que si de manera natural llega mucha gente a ti porque tu trabajo es bueno, porque lo compartes y a la gente le gusta y al final consigues muchos seguidores, está bien, pero también pienso que igual hay mucha más gente introvertida que no le apetece exponerse, como es en redes sociales, porque al final en redes sociales te estás exponiendo a un público general que generalmente desconoces. Entonces creo que esto tampoco es para todo el mundo, y hay muchos ilustradores que no están en redes sociales, que son muy buenos, que son muy profesionales, que están trabajando, que tienen curro, y no únicamente está aquí la vía del trabajo. Eh, con esto, ¿qué quiero decir también? Que hay otras alternativas y que no os sintáis frustrados, porque las redes sociales también tienen como un doble filón. Que al final piensas que tu trabajo se valora en likes o en gente que te sigue, y no es para nada así, porque hay gente brillante. De hecho, yo tengo muchísimos amigos que son maravillosos y no suben su contenido en redes. Y también están trabajando continuamente. Ya os digo, hay otros sitios donde buscar trabajo y no precisamente está todo aquí. De hecho, yo las redes sociales las uso un poco a modo de diario, de compartir un poco lo que voy haciendo día a día. También es una puerta de visibilidad para atraer a más clientes, pero no es la única. Y, y tampoco creo que haya que comerse el coco con este tema, porque lo importante al final es tu trabajo, lo que haces, el tiempo que le dedicas a dibujar, el tiempo que dedicas a entrenarte, no tanto la exposición social. Vale, a ver, aquí hay otra pregunta. ¿Has recurrido a agencias? En caso de sí, ¿cuáles? No he recurrido a agencias, pero puede ser que sea lo próximo que haga. No he recurrido a agencias de momento porque hasta la fecha he tenido trabajo, toco madera, porque puede ser que después de esto, de este confinamiento, igual lo tenemos un poco más complicado, pero creo que es una muy buena alternativa para conseguir trabajo, el tema de buscar una agencia de ilustradores, porque te van a llegar, lo que te hacen las agencias generalmente es
conseguir trabajos, que es un poco lo que tú sueles hacer en redes sociales, pero que no es tan inmediato. ¿Nos recomendarías algún máster o curso? Bueno, yo recomiendo, bueno, yo no he hecho ningún máster. Yo recuerdo cuando terminé la carrera que no tenía muy claro lo que quería hacer. Y si os pasa como a mí y no tenéis muy claro lo que queréis hacer, creo que para meterse a un máster tienes que tener muy claro lo que quieres hacer. ¿Por qué? Porque los másteres generalmente que merecen la pena ahora mismo en España, en torno al terreno del diseño, ilustración, 3D, etcétera, están en universidades privadas y son títulos muy costosos, que generalmente duran 1 o 2 años, pero que te cuestan lo mismo o más que la carrera entera. Con esto, ¿qué quiero decir? Al final es un año más de formación que puede ser súper valioso, pero si no tienes ese dinero, como me pasaba a mí, y tampoco la necesidad de parece que siempre te quedas como un poco corto de formación, solo tienes una carrera y yo no pienso así. Creo que al final uno aprende de muchas maneras y bueno, el máster está bien porque te personalizas más, te especializas en algo concreto, pero en mi caso yo, por ejemplo, salí de la carrera y lo que quería era buscar trabajo. No quería directamente ponerme a seguir estudiando porque no sabía. Al final, ya os digo, es muchísimo dinero. Es una decisión como muy comprometida que si la tomas es como, bueno, ¿a qué dedico tanto dinero? Voy a ver qué es lo que me interesa de verdad. Entonces yo prefería estar unos años currando y decidir qué era lo que más me gustaba y si había de pronto algo que me llamase la atención y me quería meter a un máster, pues bueno, meterme, pero después. No es imprescindible tener un máster para poder trabajar. De hecho, en muchísimas agencias, yo estuve trabajando en una agencia antes de meterme a ilustración, antes de, bueno, de hacerme ilustrador, en la que hacía un poco de todo. Hice desde diseño web, diseño de interfaces para aplicaciones móviles, diseño gráfico, cartelería, eh, redes sociales. Hice un poco de todo y creo que esto me sirvió para mucho. eh, para coger experiencia con clientes, trato con clientes, cómo gestionar proyectos, etcétera. Y ya no sé qué más os voy a decir de aquí. Eh, que me enrollo como una persiana. Bueno, sí, lo que si nos recomendáis algún máster o curso. Bueno, que hay muchas maneras de aprender y que no precisamente hay que hacer un máster para conseguir trabajo. Hay otras alternativas y de hecho hay un montón de cursos online ahora mismo con una formación increíble. Yo os recomiendo Doméstica, que seguro que lo conocéis. Hay un montón de contenido súper valioso ahí que podéis aprender desde casa por precios muy bajos, donde puedes aprender de grandes profesionales, de gente que está compartiendo lo que saben en vídeos, en tutoriales, y ya os digo que podéis aprender muchísimo a través de esos cursos, pero muchísimo. Además, también lo guay de nuestra carrera es que no siempre te piden un título, una titulación. Creo que sí, a lo mejor el grado universitario, pero no tanto la especialización posterior, a no ser que sea 3D, etcétera. Es decir, que es una disciplina que puedes aprender de muchas maneras, muchas vías, y si no tienes ese dinero, pues hay otras alternativas. Otros comentarios, ¿vale? Me he apuntado aquí unas cosas que os quería comentar. Vale, creo que es muy importante también lo que os he dicho antes de las redes sociales, que no nos centremos únicamente en las redes sociales, hay otros lugares donde conseguir curro. ¿Y cuáles pueden ser estos? Hay talleres, cursos, círculos de artistas, incluso con vuestros propios compañeros de la carrera, establecer posibles futuros proyectos en los que trabajéis conjuntamente y que poco a poco tengan más visibilidad, que os enseñéis, que vayáis a lugares donde podáis exponerlos, que preguntéis, que os informéis y un poco ir construyendo tu recorrido. Vale, otra cosa que antes he pensado, el estilo, no frustrarse con el estilo. Creo que esto es algo que te repiten hasta la saciedad en todos sitios. Tienes que conseguir un estilo determinado y tal. Yo creo que todavía no lo tengo y llevo ya algunos años trabajando de esto.
Eh, creo que en el recorrido, en la propia experimentación de tu trabajo, puedes ir encontrando diferentes estilos y en algunos momentos te encontrarás más cómodo con unos y en otros momentos te gustará experimentar y probar con otros. Creo que es muy importante pues eso, que tampoco os volváis locos con esto y que disfrutéis un poco del proceso y del aprendizaje. ¿Qué más cosas me he apuntado antes? Todo el trabajo. Vale, sí. Otra cosa que creo que es muy importante es el tema de la gestión con clientes. Cuando uno se hace autónomo, tienes que hacerlo tú todo, desde las cuentas, los presupuestos, la gestión con los clientes. Creo que también es una cosa que igual todo el mundo no está preparado para todo ese proceso. Son muchas cosas. Eh, e igual hay gente que prefiere directamente que le llegue el encargo a hacerlo y, y no estar tratando con el cliente, los emails, el tema de las facturas, los pagos, etcétera. Es un poco autogestionarte tú todo, valorar cuántas horas te va a llevar, qué precio pones a los trabajos. Entonces, bueno, también hay lugares donde podéis, por ejemplo, empezar a buscar trabajo para probar un poco en una empresa. Y si creéis que os apetece hacer proyectos personales y trabajar de manera autónoma porque tenéis iniciativa propia de hacer proyectos vuestros, creo que entonces sí que es muy válido el tema de autónomo. Eh, vale, creo que ya os he dicho todo así lo más importante. Hay un par de cosas que creo que son muy importantes eh, y que no me habéis puesto en las preguntas y que os van a surgir cuando os pongáis a currar. ¿Cómo poner precio a mi trabajo? Creo que esto es algo de lo más complicado que yo hago. Yo lo paso fatal cuando tengo que hacer un presupuesto, porque para mí es sumamente difícil estimar tiempos, precio. Creo que algo que os puede servir, creo que no hay ninguna fórmula mágica para esto, y lo único que te va a servir es ensayo-error. Conforme vayas haciendo trabajos, anotar el tiempo que te lleva hacerlos y ponerte un precio hora. Y bueno, pues multiplicarlo un poco por las horas que crees o estimas que vas a tardar en llevar a cabo este trabajo. Esto no es una regla que funcione siempre porque hay que tener en cuenta que no todos los trabajos se van a valorar igual. No es lo mismo hacer un diseño para una camiseta, por ejemplo, donde ese diseño va a ser reproducido en masa y se va a sacar un producto final donde se va a conseguir mucho dinero, o por ejemplo en un libro ilustrado, donde la ilustración generalmente no solamente se vende el precio, depende del tipo de libro que hagáis, pero en algunas editoriales se trabaja como por eh, todo el... O sea, te pagan por ilustración y en otras te pagan por ilustración y te pagan un tanto por ciento de la venta de los libros. Si se venden muchos libros, pues tendrás más comisiones. Creo que eso, que es muy difícil poner precio a tu trabajo. Yo lo paso fatal cuando tengo que hacer esto. Generalmente me quedo corta siempre. Siempre, porque al final siempre he hecho más horas de las que estimo. Siempre me pasa, peco de un poco de eso, soy un poco pardilla para eso. Pero creo que esto es un poco ensayo-error y conforme vayas equivocando te irás aprendiendo. Esto es un poco así. Creo que hay otra cosa que os va a surgir la pregunta cuando tengáis que daros de alta como autónomos, si decidís finalmente que queréis haceros autónomos, y es dónde conseguir información para serlo, cómo hacerlo. Yo me he recorrido medio Madrid buscando información porque la verdad es que no siempre está tan accesible. Algunas cosas que me han servido han sido la Cámara de Comercio de Madrid. Yo solo de Madrid porque es donde yo busco información. En la agencia tributaria, directamente vas a Hacienda y preguntas, consultas, tema de IRPF, facturas, IVA, cómo gestionar todo eso, cómo declarar todo eso, declaración de la renta, etcétera. Todo este tema administrativo que la verdad es que no te lo suelen contar en la carrera. Bueno,
te cuentan un poco. Yo tuve suerte con Pilar, con una profesora que tuve el último año de carrera, que algo nos enseñó de esto, tema de las cláusulas, etcétera, cómo ceder tu trabajo, qué tipo de derechos no puedes ceder, todo este tema legislativo que está en las ilustraciones, como cualquier trabajo artístico, en la música también, en el tema de las licencias, etcétera. Eso es algo que tenéis que investigar y tenéis que informaros bien de todo eso. El tema de los derechos de imagen, bueno, todos estos temas legales. Está bien que vayáis a un sitio especializado en esto. Igual también un gestor os puede ayudar a buscar información de todo esto. Y ¿qué más? Vale, algunas cosas que me han servido y que creo que os pueden servir. Hay asociaciones de ilustradores donde todas estas cosas se comentan un poco entre todos, hay como bueno, unas cláusulas y cosas que puedes consultar. En Madrid está APIM, que es... os voy a leer las siglas. Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, que aquí podéis consultar información, os podéis hacer socios, hacen charlas, en fin, creo que esto es muy interesante. Yo no he podido asistir a ninguna, pero sí que me gustaría en un futuro. Ya os digo, también fui a la Cámara de Comercio de Madrid para el tema de autónomos, posibles ayudas, cosas así que para los que estéis arrancando creo que vais a necesitar en algún momento. Y luego también preguntar a otros autónomos. En mi caso, yo por ejemplo, en mi entorno no tenía cerca ninguna persona que se dedicase a una disciplina artística que fuese autónomo. Entonces, bueno, fui preguntando a algunos amigos ilustradores que tenía, fui un poco informándome de cómo gestionar ciertos papeleos, porque es cierto que el tema de facturas, etcétera, es un lío. De hecho, yo todavía estoy aprendiendo a hacer todo eso. Y es la parte más coñazo porque es mucho lío, es como... El tema administrativo es un lío. Pero bueno, también siempre podéis contratar a un gestor y que os lleve todo este tema. El tema de la facturación, de que os hagáis un Excel con todo lo que compráis, todo lo que no compráis, o sea, todas las facturas que tenéis. También algo que he aprendido estos meses ha sido que no todos los trabajos de ilustración se facturan igual. Hay algunos, los trabajos de ilustración para editoriales están exentos de IVA, pero no de IRPF. Esto quiere decir que no todos los trabajos van a llevar IVA. Por ejemplo, si tú vendes una obra, un print, o un cuadro por encargo, esas facturas sí llevan IVA, pero si haces una ilustración en la que cedes como el uso de tu imagen, pero los derechos de autor siguen siendo tuyos, en ese caso las facturas van sin IVA. Todo esto ya os digo que es mejor que preguntéis a un profesional, a un gestor o vayáis a Hacienda y os informen bien, porque a mí es donde mejor me informaron. Y también un poco preguntando a compañeros. Creo que eso es todo. Sí. No os frustréis mucho, hay salidas, hay trabajo, pero creo que cada uno tiene que encontrar su sitio. Creo que es muy importante que trabajéis en proyectos personales, esto ya os lo he dicho antes varias veces. Que todo el tiempo que no tengáis encargos lo dediquéis a vuestros propios proyectos, que luego echaréis de menos eso. Y también otro consejo que quería daros y que yo no me aplico mucho, pero me lo estoy intentando aplicar ahora, es que en todo este proceso no perdáis de vista el objetivo final que tengáis, si lo tenéis. Igual no lo tenéis y lo queréis ir construyendo, pero si lo tenéis no lo perdáis de vista, porque lo que te suele pasar un poco cuando empiezas a trabajar es que te metes en proyectos de aquí y de allá, haces un poco de todo. Yo además soy bastante dispersa y estoy como haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Ahora mismo estoy diseñando una web, estoy haciendo mil cosas distintas también a la ilustración. Es muy importante que dediquéis siempre una parte del día, de la semana, del mes a vuestros proyectos personales. Y creo que esto es algo que generalmente cuando entras en el círculo de trabajar, 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 te olvidas. Y para mí es muy importante, porque me obliga a volver a conectarme un poco con esa parte emocional de mi trabajo, con
con el disfrutar de estar tú solo haciendo una cosa que te gusta y un poco de volver a enamorarte de lo que estás haciendo y creo que es muy importante, vamos. Bueno, yo creo que ya os he comentado todo. Espero que os haya servido. Creo que no me dejo nada, no. Y si tenéis alguna pregunta o lo que sea, yo siempre respondo por Instagram. Me podéis escribir a mí o a mi correo también. Mi nick es Celia Lobback. Y ya os digo, si tenéis cualquier pregunta podéis escribirme por ahí que yo os voy a responder en cuanto pueda. Eh, y ya os digo que mucha suerte, mucho ánimo, hay curro. Y nada, que os envío un beso y nada, ya os queda un año de carrera, o sea que ya estáis a punto de terminar. Así que nada, bueno, un beso.